eso no era de él, eso sí venía de Dios. Y estoy seguro que Pedro ni siquiera se dio cuenta que eso había venido de Dios. Pedro, como ya habíamos comentado antes, era un hombre muy impulsivo. Y estoy seguro que cuando Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? O que soy yo. Pedro simplemente dijo impulsivamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres. Tuviste una revelación de Dios. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Saben, Dios habla de muchas maneras naturales. Y usualmente cuando lo hace, no nos damos cuenta. Porque nosotros esperamos que Dios nos hable de una manera sobrenatural. Nosotros esperamos que cuando Dios nos habla, entremos en un trance y que nuestros pelos se pongan de punta para escuchar una voz. Hijito, te estoy hablando, pon atención. Dios nos habla en muchas formas naturales y nos guía de forma natural. Hay una hermosura sobrenatural dentro de lo natural, pero muchas veces por estar tan metidos, tan embotados en nuestras, digamos, sensibilidades espirituales, no sintonizamos ni nos damos cuenta del hecho de que Dios nos está hablando o que nos está guiando. Y eso es por causa de nuestra tontería espiritual. Y perdónenme que lo diga así. Muchos dicen, yo nunca me he hablado, o yo nunca he escuchado la voz de Dios. Eso sucede cuando uno está buscando algún tipo de experiencia súper mágica, pero el Señor trabaja de maneras muy hermosas y naturales. La verdadera habilidad es descubrir lo sobrenatural en lo natural. Y más importante que eso, y más fácil que eso, es ser capaz de discernir lo sobrenatural de lo natural. Esa es la parte más difícil de darnos cuenta. Por ejemplo, ¿esto vino a mí de parte de Dios o vino de mí? Señor, ¿me estás hablando o es algo que yo simplemente estoy soñando? No sé si les habrá pasado. Y no es fácil, es sumamente difícil porque lo sobrenatural viene de una manera natural, muy natural. Si lo sobrenatural viniera de una manera sobrenatural, entonces no tendríamos ningún problema en discernir. Y les voy a contar algo, ¿ok? Dios es una Trinidad superior. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes, yo soy una Trinidad inferior. Espíritu, alma y cuerpo. Y me encuentro con Dios en el reino espiritual. El Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. A la vez, mi espíritu le da testimonio a mi conciencia, y cuando mi espíritu le da testimonio a mi conciencia, viene como un pensamiento, un darse cuenta, una inspiración de allí, pero a veces no estoy seguro que es de Dios. Aquí está Pedro que acaba de expresar el pensamiento que vino a su cabeza. Y Jesús les dice, muy bien Pedro, esta fue una revelación espiritual. Mi Padre te lo reveló. Y le dice, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, eso es para todos nosotros. Tenemos poder, como hijos de Dios, de atar las fuerzas
de las tinieblas y de desatar la obra de Dios. Dios nos ha dado autoridad sobre las fuerzas y entidades espirituales. Como hijos de Dios tenemos autoridad sobre estas entidades espirituales. Podemos atar esas fuerzas espirituales y podemos desatarlas. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual le dice que todavía no lo divulguen? Es porque no quería una proclamación prematura. Había un día en que el Mesías sería revelado. Ese día llegó cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén en un burrito, como lo había profetizado Zacarías, el profeta Zacarías en Zacarías capítulo 9, cuando dijo: he aquí tu rey viene a ti, humilde, sentado en un asno. Pero ahora todavía no era el tiempo para revelarse. El tiempo perfecto de Dios no había llegado aún. Él está diciendo: no se lo digan a nadie todavía, no queriendo forzar a la gente tratar de establecer el reino prematuramente. Todo al tiempo de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A este tiempo Jesús les revela a sus discípulos: yo soy el Mesías. Pedro, tú tienes razón. Los judíos habían estado esperando al Mesías por cientos de años para que viniera y estableciera el reino de Dios y finalmente acabe con el yugo de servidumbre hacia el imperio romano. Jesús reconoció eso y dijo: sí, yo soy el Mesías, pero todavía no se lo digan a nadie. Entonces comenzó a decirles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, le está diciendo toda la verdad. Versículo 22. Pedro le acababa de decir que tú eres el Cristo como revelación de Dios, ¿no? Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a ir a morir a la cruz? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le había dicho hacía un rato? Que había recibido revelación no de sangre, sino de mi Padre que está en el cielo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro en un momento tiene una revelación divina y en el siguiente momento está expresando la filosofía de Satanás, la filosofía del infierno. La filosofía del infierno es animar a Jesús a escapar de la cruz. Pero la cruz era importante para nuestra salvación. Sin la cruz de Jesús no podríamos ser redimidos. Pero Satanás nos dice que escapemos de la cruz y que vivamos por esa senda fácil. Que seamos tolerantes con nosotros mismos. Escapa de la cruz. Sergio, ¿tú no quieres la cruz? Pero es importante que yo reconozca que fui crucificado con Cristo y el viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificada con Él, para que yo ya no viva más en la carne, sino para que viva para el Hijo de Dios que me amó
y dio su vida por mí. Pero Satanás sigue diciendo, no, come on, Sergio, no necesitas hacer eso. Tú no tienes que enseñar la Biblia toda completa. ¿Para qué? Dale los mensajes esos, aleluya, aleluya, todo está bonito, todo te va a ir bien. Tú no quieres la cruz en tu propia vida. Vive tras la carne, sé comprensivo. Disfruta todo lo que yo te proveo, dice el diablo. Jesús señala la cruz y dice que no hay respuesta fuera de la cruz. Debes morir a tu vieja naturaleza crucificada con Cristo. No puedes vivir tras la carne. El apóstol Pablo dijo, nosotros que hemos muerto a la carne, ¿cómo seguiremos viviendo tras ella? Ahora, el hecho de que Pedro primero recibiera una revelación divina y luego de eso tuviera la inspiración de su propio corazón, guiado por Satanás para expresar la filosofía del infierno, muestra que este problema es un problema muy común en nosotros. La habilidad o la incapacidad de reconocer si es de Dios el que me está hablando o es mi propio corazón. Esa es una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces y mucha gente me ha preguntado, ¿cómo puedo saber si es de Dios o si soy yo? Bueno, Dios nos ayude porque la verdad no lo sé. Pero hay algo que sí sé y que nos puede ayudar. Debemos tratar o medir los hechos con las Escrituras. Por ejemplo, tengo un pensamiento, entonces me pregunto, ¿este pensamiento va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? ¿O qué hubiese hecho Jesús? Si no concuerda con la palabra de Dios, entonces sé que no es de Dios. Porque Dios es consistente y no se contradice. Y cualquier cosa que Él diga estará en perfecta armonía y acorde a lo que Él ya ha dicho. Una manera que si muchas iglesias implementaran esto, yo creo que no habría tanta mala enseñanza en la iglesia y no habría tantas dogmas que se han inventado en las iglesias. Hay algo que en los evangelios enseña Jesús y lo practican los apóstoles en el libro de los Hechos, es real, es bueno. Hay algunas cosas que ha enseñado Jesús en los evangelios, pero no vemos que lo han practicado los apóstoles en el libro de los Hechos. Puede ser que Jesús dio el ejemplo para que reconozcan que estaba bien, pero los apóstoles lo entendieron y no era necesario que lo practicasen. Por ejemplo, el lavado de pies. Jesús hizo una demostración cuando estaban en la mesa, la última cena, cómo ser humildes y cómo el que ministre, el que es líder tiene que servir, y lavó los pies dando ese ejemplo. Bueno, no vemos en el libro de los Hechos que se haya practicado eso por ninguno de los apóstoles. Era una enseñanza de Jesús a la humildad. Ellos lo captaron y no hubo una razón de hacerlo un dogma de la iglesia. Bueno, o una ley. Muchas iglesias hoy practican el lavado de pies como si fuera un mandato de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, y así muchas cosas. Pablo enseña en 1 Corintios cómo practicar los dones espirituales. Si lo lees detalladamente y lo estudias, verías, no sería necesario hacer tantas payasadas como se están haciendo hoy en día en las iglesias. En ninguna parte ves que Jesús enseñe de que en los evangelios, de que tenían que danzar alrededor de
de los templos o la iglesia, ni tampoco lo vemos a Pablo o a ninguno de ellos hablando de revolcarse y hacer, ¿cómo se llama? ¿El qué? El gusanito, no sé cuánto. En el libro de los Hechos, en ninguna de las cartas de Pablo. Bueno, ¿de dónde sacaron eso? Lees 1 Corintios capítulo 12, 13, 14 y no te queda una sola duda sobre los dones del Espíritu. Así que Pedro acaba de decir, Señor, tú no tienes que morir. Y Jesús le dijo, Pedro, esa es la filosofía del infierno. Entonces, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, el camino del discipulado es a través de la autonegación. El camino del discipulado es a través de la cruz. Debo llegar a la cruz en mi propia vida. Debo llegar al final de mis propias ambiciones, mis propias metas, mis propios deseos, mi propia manera de ver las cosas. Oh, yo me las sé todas. ¿Qué me van a hablar de amor si nací enamorando? Esa decía yo antes de venir a Jesús. Debo reconocer que la vieja vida en la carne ha muerto y ha sido crucificada con Cristo para que pueda vivir una nueva vida tras el Espíritu de Cristo. No puedo vivir la vida que Cristo quiere para mí sin el poder de su Espíritu. ¿Sabían eso? Sin el poder del Espíritu Santo. No puedo vivir tras la carne y tras el Espíritu al mismo tiempo. Tengo que reconocer al viejo hombre como muerto. Y ese es un proceso que tengo que tener día tras día. ¿Saben por qué? Porque el viejo hombre aún trata siempre de sentarse en el trono. ¡Ay, ay, ay! El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice que hay una guerra dentro de nosotros. La carne tiene deseos en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Y los dos son contrarios. Muchas veces no hacemos las cosas que queremos hacer. El apóstol Pablo expresa su propio conflicto en Romanos capítulo 7. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero. Estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió 14 libros en el Nuevo Testamento. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos capítulo 7 les dije. Y creo que todos tenemos ese mismo problema. Porque habiendo conocido la verdad, decimos, sí, Señor, esa es la vida correcta. Esa es la vida que quiero vivir. Esa es la vida que voy a vivir. Y lo prometemos. Pero experimentamos la debilidad de la carne. Y las cosas que prometimos que íbamos a hacer, no las estamos haciendo. Y las cosas que dijimos, nunca más las haré. Surprise, las seguimos haciendo. Miserable de mí, dice el Pablo, ¿no? Y es interesante porque al final de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos da una imagen muy triste del ser humano. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? Ya lo he probado todo y nada funciona. Pablo clamaba por ayuda de afuera, ayuda externa. ¿Quién me librará? Yo no puedo hacerlo por mí mismo. ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar? Y allí está la respuesta. Cuando llegamos a lo último de nosotros mismos y comenzamos a buscar
a clamar por la ayuda de afuera, Pablo responde a su propia pregunta. Gracias a Dios que a través de Cristo Jesús tenemos victoria. No tengo que ser un cristiano derrotado. No tengo que estar en la esclavitud de mi carne. Me puse a leer Romanos capítulo 7 nuevamente y se trata de todo yo. Pero en el capítulo 8, si ustedes leen el capítulo 8, desaparece el yo. Y en la medida que comienza a hablar acerca del Espíritu Santo y de la vida maravillosa y victoriosa que está ahora viviendo por el poder del Espíritu, hay una cruz. Jesús dice, si alguien quiere venir a mí, debe negarse a sí mismo, de ser gobernado por sí mismo. Tienes que llevar tu vida a la cruz y reconocer que la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo tú está muerto. Ya no más excusas. Versículo 25, fíjense por qué dice Jesús eso. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si estás tratando de encontrar tu vida fuera de Jesús, vas a terminar perdiendo tu vida eternamente. Fíjense, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Supongamos que se te aparece el genio de la botella. Y puedes tener 3 deseos por medio de los cuales puedes tener todo lo que desees. ¿Qué le pedirías? ¿Ok? ¿Dinero? ¿Fama? ¿No? ¿Qué? Sí, es lo primero que pedirías. Ok, si fueras capaz de conseguir y obtener ese deseo, pero a cambio de tu alma, entonces, ¿en qué te aprovecharía? ¿De qué te serviría si pudieras ganar el mundo entero, pero al costo de tu propia alma? Jesús está diciendo, mira, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿De qué te aprovecharás si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Saben qué me demuestra esto? Que en cuanto a Dios concierne, tu alma vale más que el mundo entero. En lo que concierne a Dios, si te ofrecieran el mundo entero a cambio de tu alma, estarías haciendo un maltrato. Tu alma es eterna, ¿sabías? En cambio el mundo va a pasar. El mundo y sus deseos van a pasar. Tu alma es eterna. ¿Saben lo que significa eterno? Forever. Eterno. Estarías tú cambiando tu alma eterna por algo que se va a acabar. En lo que respecta al Señor, estarías haciendo un horrible trato. Siempre me llama la atención por lo que la gente quiere a cambio de su alma, por lo poco que se valoran a sí mismos o lo poco que valoran la vida eterna. Veo gente que cambia sus almas por cosas tan tontas, por el orgullo, el placer de un momento de gloria o de fama. Se venden tan barato. Me sorprende que la gente valore su alma tan ligeramente, cuando Dios tiene en tan alta estima, nos tiene en tan alta estima. Jesús dijo, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús dijo, en este tiempo, voy a ser crucificado, voy a ser entregado a los ancianos
y me van a matar, al tercer día voy a resucitar, pero voy a regresar en la gloria de mi Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Desgraciadamente, hay aquí una división entre capítulo y capítulo, porque lo que él quiere decir con esto está explicado en el siguiente capítulo, el capítulo 17. Pero con la división que hay en los capítulos, no se nota que pertenece al capítulo siguiente. Así que el próximo domingo, si Dios quiere, comenzaremos nuestra lectura del capítulo 17 del libro de Mateo con este versículo 28. ¿Ok? Del